Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que miren este video. Quisiera darles la bienvenida a la clase número 5 del curso de MySQL en nuestro curso masivo de introducción a la programación. Y quisiera comenzar con un pequeño tema de que, aunque ya hemos visto lo que son las tablas, de cómo crearlas y todo lo demás, quisiera darle un poquito más de contexto, con un poquito de teoría, especificando que dice que es una tabla. Una tabla de MySQL es una estructura organizada que almacena datos y filas y columnas dentro de una base de datos. Cada columna tiene un tipo de dato específico y cada fila representa un registro individual. ¿A qué se refiere? Todos, en pocas palabras, hemos trabajado con Excel. Entonces, si se fijan en Excel, está estructurado de esa misma forma, con filas y columnas. Si nosotros llegamos a visualizar para que sea un contexto más lógico, más comprensible, una tabla es eso, propiamente una colección de datos de diferentes tipos y que hay información dentro de ellas, y cada una de la información es un renglón en una tabla. Entonces, permítame un segundito. Entonces, si vemos una estructura de Excel, está organizada por columnas y filas. Entonces, una base de datos, una tabla de base de datos, viene siendo como una hoja de Excel que uno puede modificar su estructura de una forma más organizada. Digamos, si llegáramos a ver una base de datos, una tabla, propiamente vamos a encontrar, digamos, aquí un código, un nombre, un apellido. Entonces, digamos que el código digamos persona 0001, con nombre Juan y apellido Pérez. Alberto, como apellido Alvarado. Vaya, así sucesivamente, que llenáramos los datos y una ¿cómo se llama? Digamos, aquí sería 2, aquí sería 4, aquí serían 3. La cuestión es que pueden haber varios datos, pero aquí viene un detalle. Hay un detalle específico que tenemos que dar cuenta de que a la hora de nosotros crear una tabla, esta puede tener varios formatos, varias características. Por ejemplo, el código es un tipo de dato, el nombre es otro tipo de dato,
El apellido también es otro tipo de dato. Entonces, dependiendo de cuántos ¿cómo se llama? Atributos o campos, que la columna se llama, de aquí en adelante las columnas le vamos a llamar campos, y a las filas le vamos a llamar registros. Así se va a ir llenando nuestra base de datos. Nosotros como programadores de base de datos solo creamos los campos. Vamos a trabajar un campo. ¿Quiénes manipulan los registros? Los registros los manipulan los usuarios, dependiendo de las restricciones que le hayamos definido en las interfaces gráficas a la hora de elaborar un programa, ya que tenemos que llevar un control modifica que quién puede modificar, quién puede eliminar, quién puede agregar, o sea, hacer consultas a la tabla. Se define desde ya sea una tabla en específico o a través de código en un lenguaje de programación dado. Entonces, en su formato base, una tabla es esto, nada más ¿cómo se llama? Una forma de cómo representar, se puede decirse, estos valores. Entonces, también definimos características. Estas características en general son 9 características. Dice, una tabla está estructurada en filas y columnas. Las tablas se organizan los datos en filas, que son los registros, y columnas, que son campos o atributos. Tipos de datos. Que cada columna tiene un tipo de dato en específico, como entero, cadena de texto, fechas, etcétera. Es como lo que vimos en la clase pasada de cuando creamos la tabla a través del asistente del ¿cómo se llama? del MySQL admin. Entonces, tiene que haber una llave primaria, dice aquí. Esto es importante. Esta es una de las cosas más importantes que hay que tener en claro. Que una columna primaria o llave primaria es una columna o conjunto de columnas que puede ser definida como clave primaria, asegurando que cada fila sea única. ¿A qué me refiero que sea única cada fila? Entonces, a lo que refiere es de que puedo definir como pongamos aquí, digamos, email, y que el email sería juan.alvarado@hotmail, digamos, .com. Supongamos que yo quiero poner como llave primaria Juan, pero el problema es de que aquí nos dice de que sea única, ¿verdad? Tiene que ser único, que sea única, que cada fila sea única. Entonces, y según el ejemplo que hemos definido aquí, puede haber de que otro registro se llame Juan y sea, no sé, Méndez. Entonces, si yo digo que el nombre que el campo primario va a ser nombre, no puedo, porque pueden haber varios Juanes, varios, no sé, Ernestos, Guillermos, en fin, casi la mayoría de los nombres tienen como un tocayo que se puede repetir. Entonces,
¿Qué otro valor podemos definir como algo que se va a ir manteniendo siempre? Podemos definir que el correo electrónico sea solo único, y es posible que así sea, porque si cada vez que nosotros creamos un correo electrónico, lo podemos crear, o sea, lo podemos nombrar a nuestro gusto, o dejamos que el gestor de correo electrónico nos asigne un correo electrónico de forma dinámica. Y entonces se procura que sea único, y si se llegase el caso de que tuviera algún valor o algún correo similar o idéntico al que nosotros, le asigna un número correlativo con respecto a, hace un cambio para que no tenga el mismo número, entonces el correo electrónico puede ser que también sea un valor único, lo mismo que el código. Si fijamos el código, va incrementando de uno en uno en las posiciones de cada uno de los registros, en este pequeño ejemplito. Entonces, a lo que me refiero es lo siguiente, de que lo normal es que trabajemos con código, aunque internamente MySQL normalmente crea una ¿qué puede decirse? Un campo llamado ID. Este campo ID normalmente lo manejan como autonumérico, o sea que por cada registro va creando un valor que se incrementa en 1 de forma dinámica. Pero yo no me gusta manejar esto, así. ¿El por qué? Porque a mí me gusta trabajarlos de esta forma, utilizando combinación de letras y números. Podría yo, pongamos un ejemplo, utilizar el campo ID que sea autonumérico, que se genere de forma dinámica, pero a la hora de generar este código que también sea dinámico, que lo ponga automáticamente el programa, venga a la base de datos, cree el espacio en blanco, digamos así, 5, le digo, voy a agregar un nuevo registro, entonces solo le digo, que le asigne el valor de 5. Entonces, a la hora de ejecutar el formulario o lo que yo quiera que me ejecute, ya sea formulario para Windows o formulario para web, porque también tenemos formularios en web, me lo almacena de forma temporal, o sea, lo captura, lo almacena de forma temporal, y que adentro del código genero yo mis propios códigos y no utilizo el código o sea, sí lo tengo presente en la estructura de la base de datos, pero mi código principal va a ser aunque la mayoría de gente no entiendo por qué, sinceramente no entiendo por qué, tal vez por la facilidad de manejo, lo dejan así con el ID, que va incrementándose de uno en uno, y que Dios nos socorre. Entonces, prefiero yo crear mis propios códigos. Entonces, en algún momento, puedo incrementar, incluso podría incrementar que los códigos sean de mayor extensión, digamos que no solamente sean de 5 caracteres o de 4 caracteres, sino que además de 20 caracteres, 50 caracteres, y con las letras puedo definir personal, puedo definir que una letra vaya de almacén, para identificarlos en qué área están en un lugar, en una empresa determinada. Así los puedo distinguir realmente. Entonces, la otra característica es que tiene índices. Esto
Hasta cierto punto dice aquí que una tabla puede tener índices que mejoran el rendimiento de consulta, de búsqueda y filtrado. Esto es que lo que se refiere con índices es a la forma de cómo vamos a la hora de buscar o filtrar información a través de las consultas. Se nos va a hacer más fácil a la hora de manipular los datos. Esto solo nos sirve para acelerar. Es como un filtro semi especializado, nada más. Restricciones dice aquí que dice que se pueden aplicar restricciones como not null, unique y foreign key para garantizar la integridad de los datos. Estas restricciones solamente nos sirven para dos cosas. A la hora que nosotros queremos hacer relaciones con nuestras tablas, porque las podemos vincular, que una dependa de la otra, que digamos, pongamos un ejemplo, que el usuario está la tabla de usuarios y está la tabla de permisos. Entonces un usuario puede tener uno o varios permisos, y una tabla de permisos puede tener un permiso puede estar asignado a uno o a varios, varios usuarios. Entonces estas restricciones, cuando dicen not null, significa que siempre tiene que haber alguna restricción, independientemente cual fuera. El unique es que hay un ¿cómo se llama? Hay un valor que no va a variar nunca en el transcurso de la ejecución de la base de datos con respecto a la búsqueda. Y la foreign key es para garantizar de que cuando nosotros fuéramos a vincularnos con una tabla, esa otra tabla tiene que tener un campo con el mismo nombre, el mismo tipo y la misma longitud de lo que ya hemos definido en una clase padre. Este es un foreign key, se ocupa para lo que son los índices de llave foránea. Es más, su traducción original es llave foránea. Entonces, es un índice, o sea, todos estos son índices, pero la restricción realmente es un índice, pero tiene estas características. Un índice de llave foránea es simplemente para cómo conectarnos con una llave primaria. Tiene que coincidir exactamente, si no, que están en dos tablas distintas, y si no se cumple, no se puede. Que son relacionales. Una tabla puede establecer relaciones con otras a través de claves foráneas, lo que me permite la integridad referencial. Es lo que estaba medio explicando yo aquí en esta parte de aquí de la foreign key. Una relación sirve para poder decir, esta tabla tiene relación con esta porque los une tal cosa. Es como decir, yo soy yo Rodolfo, estoy relacionado doy el nombre de mi hermano, y estamos relacionados porque somos hermanos y porque tenemos el mismo padre y la misma madre, por lo tanto somos hermanos, y el campo que nos une son nuestros papás. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Es un campo, la integridad referencial se refiere a lo siguiente, de que yo puedo decir de que si yo borro datos de una tabla padre, puedo borrar datos de las tablas hijas, pero si yo borro datos de las tablas hijas, datos de la tabla padre no las puedo tocar. Es como cuando trabajamos con el concepto de herencias. Entonces, una integridad referencial es eso. Son los campos o la relación que tenemos con respecto a tablas padres, tablas hijas, como en ejemplo de las clases, que manejamos clases padre, clases hijas. Entonces ahí el detalle.
Modificabilidad. Las tablas pueden ser modificadas para agregar, eliminar o cambiar columnas, así como para alterar tipos de datos. El problema de esto, aquí podemos entrar en un pequeño problemita. Sí se pueden modificar las tablas una vez creadas, sí se puede. Nadie dice que no, se pueden alterar. Pero hay que tener un gran cuidado con respecto a los datos que vamos a meter, que vamos a agregar, a las columnas que se van a agregar. Porque hay que tomar en cuenta que no en todos los casos vamos a trabajar con base de datos vacías. Vamos a trabajar con datos reales, datos que existen, datos que son importantes para una empresa. Entonces uno tiene que tener un gran cuidado y a la hora de agregar campos o modificar campos, tenemos que definir de que puedan aceptar valores nulos, porque cuando uno tiene que, pongámoslo así, vengo yo y digo que yo quiero que tengo mi tablita y quiero agregar el campo celular para llevar el control de los números celulares. O sea, creo el campo. Ahí modifiqué la tabla, pero a la hora de ejecutar esta tabla me va a producir un error. ¿El por qué? Porque me está diciendo de que aquí, si yo no le defino de que me acepten valores vacíos, esta tabla me va a dar error, los datos van a ser incongruentes, va a decir error en todos los campos, y la consulta va a fallar, error en todos los lados. Pero si yo defino que celular, o sea, que el campo celular va a aceptar campos vacíos, entonces ese error va a cambiar, o sea, se va a reemplazar por un campo vacío, y así sucesivamente. Entonces, a la hora de escribir, digamos que modifiquemos algún tipo de dato o modifiquemos también agregar una tabla o eliminar un tipo de campo, digamos que yo ya no quiero que quiero eliminar todos los apellidos, de la columna apellidos la quiero eliminar. Entonces tengo que primero, antes que nada, por cualquier eventualidad, hacer una copia de esta tabla, tal como está. Digamos, vengo yo y le digo, bueno, la voy a pasar aquí. Voy a crear una tabla, una base de datos de respaldo, y ahí ya puedo borrar la principal, digamos que quiero eliminarla. Entonces elimino la tabla, elimino el campo de apellidos. Pero el jefe mira de que la interfaz ya no se mira bien, que no sé qué, que no sé cuándo, que los campos no coinciden, que lo regresemos tal como está. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar todos estos datos que se perdieron? Entonces, vámonos al respaldo y copiamos esto y lo regresamos tal como estaba, y así sucesivamente. Entonces, normalmente cuando uno hace trabajos en la vida real, o sea, no con datos de prueba como normalmente vamos a estar trabajando ahorita aquí, lo primerito que se hace es crear un backup, es un archivo de texto .sql que están guardados todas las líneas de código que generan cada una de las tablas y los registros respectivos.
Entonces, a la hora de modificar, se hace primero un backup de todos los datos. La base de datos original no se toca hasta solamente se toca la copia. Se crea una carpeta, o sea, una base de datos de forma temporal, se podría decir, ¿sí? Y se ejecuta ese backup, se compila y todo lo demás, y se hacen los cambios respectivos en la parte del programa para que pueda aceptar esta nueva copia. Y con esa copia es que se manejan los cambios, se hacen las pruebas, si se mira bien, no se mira bien, si se registran correctamente los campos. Y una vez que se han probado todos los campos que funcionan bien, que no alteren con los datos que ya tenemos registrados, hasta ese momento copiamos de nuevo la base de datos, se crea un backup de la base de datos de pruebas y se traslada a la original. Pero normalmente solo se hace la estructura. Los campos, porque son los mismos, solo se borran los campos de tipo de prueba y se trasladan los campos con las modificaciones que requieran. Si hay valores que ya vienen con ceros, que se pueden a través de la ventana de una interfaz, digamos, de modificar. Podemos decirle al cliente: mire, hemos actualizado la interfaz del usuario y necesitamos que ustedes llenen que completen el formulario de registro de usuarios, que actualice su información. Se le puede mandar un mensajito así, y que al darle a aceptar se le mande una interfaz gráfica, un formulario que llene los datos, para llenar los datos que hacen falta y hacer la actualización respectiva. Y así para completar, solo se llenan con datos fantasmas, con datos se pueden ser nulos, los campos que no hacen falta por completo. Entonces, ese es un pequeño detalle con respecto a la parte de modificabilidad de las tablas, porque sí se puede, o sea, de poder se puede, pero hay que tener cuidado con tocar. Almacenamiento: dice, los datos de las tablas se almacenan físicamente en los archivos en el motor de almacenamiento MySQL como InnoDB. Al manejar cómo se guarda y recuperar estos datos. ¿A qué se refiere que se almacenan las tablas físicamente en el sistema? Si se acuerdan, en las primeras clases, nos metimos aquí en SAM, nos buscamos lo que dice MySQL, y aquí donde dice data, y nos vamos aquí a MySQL. Espérenme, a ver cómo es. No, aquí está. Aquí está, la carpeta inventario. Esta carpeta, que nos dice la carpeta data, esta carpeta data guarda todas las bases de datos que hemos creado. Ahí es donde se guardan. Y aquí estamos trabajando en el inventario. Aquí, si se fijan, vamos a ver cómo hago para maximizar esto. Vista, iconos muy grandes. Regresémonos un poquito y vámonos a iconos grandes. Adentro de data, si se fijan, aquí aquí dice inventario, que es el nombre de la base de datos que estamos trabajando para los ejemplos. Una vez adentro, vengo yo y veo que existe
eh, estos tres archivos. Pueden haber más, pueden haber menos, dependiendo de la cantidad ¿cómo se llama? De tablas que hay. Y se crean dos tipos de tablas, dos archivos que representan la misma tabla. Este FRM, que sería la interfaz de la tabla, y aquí es el código SQL que utilizan para poder crear la lista de tabla. Y este archivo, el tercero, el OPT, es simplemente solo para poder ver las dependencias, a quién le corresponde, o sea, a qué usuario le corresponde cada una de las tablas. Entonces, aquí donde las almacenan de forma física, dentro de la carpeta data. Entonces, si ustedes quieren migrar la base de datos, la pueden copiar fácilmente de aquí del MySQL Data, y aquí la tienen. Por eso dice que almacenamiento, motor de almacenamiento. Y esto hace que pese, o sea, una tabla puede pesar desde 2 megas, 3 megas a teras de información. Pongamos un ejemplo, la base de datos de Facebook. ¿Cuántos usuarios de Facebook tienen? Y almacena todos esos usuarios, todas esas fichas de usuarios, más todo lo que uno publica queda registrado en la base de datos, ya sea videos, imágenes, notas, lo que publica en texto, todo está registrado en Facebook, o sea, los servidores de base de datos de Facebook. Y hay un orden en los datos. Pero en MySQL el orden de las filas o tablas no están garantizados, a menos de que se utilice la cláusula order by en las consultas. Yo puedo decir, normalmente cuando hay un campo de código, normalmente lo tiran del menor al mayor en orden ascendente, ya sea en la parte del si hay un código si hay un campo de tipo código que ya esté preordenado anteriormente, bajo ese sistema lo va a seguir mostrando. Pero si yo quiero cambiar la forma de cómo digamos que yo no lo quiero que se muestre del menor al mayor, sino que del mayor al menor, entonces le pongo order by en la orden de búsqueda. Lo quiero descendente, entonces me comienza del mayor a menor. O lo quiero ordenar por apellidos, lo quiero ordenar por fecha de entrega, quiero hacer un orden, como que la búsqueda me dé resultados ordenados por sexos, por edades, y así sucesivamente. Entonces uno puede definir cómo quiere que presente las datos. Y así a nivel de grosso modo, esas serían todas las características, las formas de cómo se manejan las tablas dentro de una base de datos. Entonces, sin para mayor, se les agradezco la atención y pasen feliz noche. No olviden compartir, y si tienen alguna duda, pasen los comentarios. Hasta la noche.